requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Licenciado Llanes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Saludos, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y por la audiencia. Muy amable por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuáles son los planteamientos principales dentro de esta iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley del BIES? Existen dos grandes objetivos de carácter general, estimado Fausto, ¿no? El uno, lo que tiene que ver con la modificación del Consejo Directivo del IES, con la gobernanza del IES. Y el segundo objetivo es buscar los mecanismos para que el Estado vaya pagando la enorme deuda pública que tiene con el Seguro Social. Entonces, en este marco de estos dos objetivos generales, en la parte específica, en cuanto al primer punto, en cuanto al primer objetivo, la idea es tener una mayor representación de los afiliados y los jubilados en el Consejo Directivo del IES. ¿Cómo evitar que esta representación, que de alguna forma ya se la tiene en el Consejo Directivo del IES, hay representación por parte del Ejecutivo, hay un representante por parte de los empleadores y de los trabajadores, pero hemos visto lo que ocurrió con el representante de los trabajadores? Hubo una pugna entre algunos sectores de trabajadores, hubo una gran división entre algunas organizaciones y sectores sociales que estaban apoyando a uno u otro candidato, y esto desnudó un poco esta realidad que es lo que ocurre en cuanto a estos cargos en el IES. Es y ha sido un botín político. Así es. Claro, en este hecho de la incorporación al Consejo Directivo del IES del señor Richard Gómez por la ventana, es realmente un hecho cuestionable, ¿no? Repudiable desde todo punto de vista, desde la ética, desde lo moral, porque mire, estimado Fausto, cuando estaba vigente el segundo inciso del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, ese colegio electoral de los asegurados estaba conformado por 10 organizaciones y estaban en la ley, o sea, estaban explícitamente en la ley. 6 centrales sindicales, la UNE, el Seguro Social Campesino, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Confederación Nacional de Jubilados. El segundo inciso, de esa manera los registra en la norma y no dice, y de los que se inscriban a futuro. O sea, no dice eso, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando se puso en vigencia el decreto ejecutivo del presidente de la República, el señor presidente de la República, sucede que le da esta facultad para que lleve a cabo el proceso interno de elección del Consejo Directivo del IES al propio presidente del Consejo Directivo del IES, cuando allí no había ninguna neutralidad, allí no existía ninguna imparcialidad para desarrollar ese proceso. Es decir, el proceso interno de elección del Consejo Directivo del IES le dio la facultad a quienes son juez y parte en función del decreto ejecutivo 571, yéndose por fuera de lo que disponía el segundo inciso del artículo 28. Ahora, luego, para evitar estos problemas, ¿en qué consisten las reformas planteadas? Nosotros lo que estamos planteando es de que existan 5 miembros, ¿no? Uh-huh. Que se modifique la composición del Consejo Directivo del IES, que se modifique la gobernanza, que existan allí 2 representantes de los afiliados activos, elegidos por los 3 millones de afiliados que hoy existen en el Ecuador, afiliados activos que son los que aportan al Seguro Social. Entonces decimos muy bien, al Seguro Social obligatorio. Entonces decimos muy bien que sean ellos, mediante padrón, que los que elijan a sus 2 representantes, ¿no? Y luego hay un tercer delegado, un tercer representante que sería de los jubilados. Actualmente son 600,000 jubilados. Entonces lo que estamos diciendo es que mediante padrón se lo elija al representante de los jubilados. ¿Cómo sería esta votación? ¿Mande? ¿Cómo sería esta elección? A través de padrón, acogiendo lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en la sentencia del año 2016, del 22 de marzo del año 2016, dice que en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES debe permitirse la participación de todos, dice, de todos los empleadores, de todos los asegurados en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES,
bajo condiciones de participación y de inclusión. Entonces uno se pregunta, estimado Fausto, ¿cuál es el mecanismo para que todos los empleadores, para que todos los asegurados participen en ese proceso de integración? Solo hay uno, a través del voto, a través del padrón. ¿Y usted se imagina 600,000 jubilados yendo a votar? Sí, serían 3 millones en el caso de los afiliados activos y 600,000 en el caso de los jubilados, ¿no? Bien, hemos hablado ya de dos miembros de los afiliados activos, uno de los jubilados y restan dos. El otro sería el representante del gobierno, que sería el que represente a las cerca de 4,000 instituciones públicas que tienen el carácter de empleadores, y el quinto sería el representante de los empleadores, que asimismo debe ser elegido por cerca de 500,000 empleadores que en el Ecuador son afiliados al Seguro Social Obligatorio. Esta participación es importante, es clave, porque usted y yo y los 3,600,000 personas aportamos al Seguro Social. Por lo tanto, usted y yo y los 3,600,000 tenemos que seleccionar a las personas que realmente nos garanticen confianza, seguridad en el manejo de los recursos y en el manejo de las prestaciones, ¿no? Y lo mismo para el caso de los empleadores, ¿no? Entonces, de manera que ahí tendríamos el primer objetivo de que en verdad se dé una integración del Consejo Directivo del IES de esta manera. Las firmas, como ya lo leyó María del Carmen, ayer fueron aprobadas las 54,557 firmas. Nosotros requeríamos tener 32,748. Hay un 63% más que fueron avalizadas, y eso nos da a nosotros una enorme confianza de que el trabajo se hizo bien. El Consejo Nacional Electoral, el Pleno, me imagino que la próxima semana o a lo mejor la siguiente semana se reúna y cumpla el procedimiento de forma de recibir el informe de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, que tiene las actas, aquí están, firmadas por mí y el representante del Consejo Nacional Electoral, en donde está señalándose el registro de los datos, ¿no? Entonces eso tiene que estar en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral y otros antecedentes que están en la carpeta. Y entonces, claro, con estos antecedentes, con estos documentos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que emitir la resolución definitiva y comunicar al señor presidente de la Asamblea Nacional que se ha cumplido con este requisito. Y allí sí, una vez que la Asamblea Nacional reciba esta resolución por parte del Consejo Nacional Electoral, corren 180 días, de acuerdo a la norma, a la Constitución de la República, el 103, que lo que disponen el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Asamblea tiene 180 días para aprobar. Si no la aprueba, entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Sigamos hablando. Sí, y está correcto, un poco los plazos comenzarían a decurrir, pero más allá de eso y respecto a las propuestas, hemos hablado de esta necesidad de cambiar el tipo de representación que existe dentro del Consejo Directivo del IES, y se habló también sobre la deuda que mantiene el Estado con el IES. ¿Cómo van a garantizar que esto se cubra vía ley? Allí hemos incluido disposiciones, por ejemplo, para que el Seguro Social tenga participación accionaria en la explotación de los recursos naturales no renovables. Estoy hablando del petróleo, de la minería metálica, de las telecomunicaciones y del sector eléctrico. Así que esa es una propuesta, y además aquí estamos acogiendo lo que en septiembre del año 2021 el señor presidente de la República dio una declaración para CNN, para Fernando del Rincón, y dijo: la manera de poder pagar estas deudas que se tiene con el Seguro Social es haciendo que el seguro sea en verdad partícipe de la explotación del petróleo, de la minería metálica, y dijo también de las telecomunicaciones. De manera que nosotros hemos acogido lo que él dijo en ese entonces y que es lo correcto. Así que allí está una propuesta, por ejemplo, definida en la reforma, en el proyecto de reforma, así como también hemos dicho de que el gobierno debe entregar el Banco del Pacífico como parte de pago de esta enorme deuda que está superando solo en deudas de salud el 40% y otras obligaciones que no ha cumplido el Estado. Ya está superando los 10,000 millones de dólares. Aparte, la inversión en bonos, que también tiene
ese mismo monto. Así que ahí estamos hablando de 20.000 millones de dólares más otros rubros. ¿Y cuál sería la figura que el Banco del IES absorba al Banco del Pacífico? No, que opere como banca independiente, ¿no? Pero que sea de propiedad del IES. Del Seguro Social, pero al Seguro Social también hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley del Banco del IES, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque estas instituciones deben responder de manera exclusiva a los afiliados del Seguro Social obligatorio. Y estas instituciones tienen que estar definidas a través de un marco normativo que les permita operar en el mercado de manera independiente, así como vienen operando, pero lo que cambiaría es el propietario, y obviamente seguirían con las mismas reglas de juego en el caso del Banco del Pacífico, y en el caso del Banco del IES nosotros estamos diciendo que es una banca de primer piso, es una banca que opere igual que el resto de la banca nacional. Y son algunas de las... Sí, y son algunas de las iniciativas que seguramente se las dará forma ya con el tiempo cuando se concrete lo que han planteado como esta búsqueda para reformar la ley de la seguridad social y la ley del BIES a través de una iniciativa popular. Licenciado Llanes, gracias por haber estado con nosotros, por habernos informado y contado cuáles son un poco los planes sobre esta iniciativa. Muchas gracias, estimado Fausto. Un abrazo por usted y para la audiencia. Gracias a usted también. Ha sido el licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES, hablando sobre la aprobación de las firmas para impulsar una reforma a la ley de la seguridad social. Esto es Notimundo Estelar.